Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos. En este video les voy a hablar sobre Bing, concretamente la implementación de ChatGPT en Bing y cuáles son sus ventajas con respecto al ChatGPT que nosotros ya conocemos o que ya es tan popular. Pues sí, aunque no lo crean, Bing tiene ventajas sobre ChatGPT en algunas cosas. Y esto lo digo porque he visto que a raíz de que se ha estado lanzando ya cada vez más en su versión, digamos, testing de ChatGPT implementado en Bing, pues ha tenido bastantes críticas. Y con buena razón, porque básicamente caparon un poco, digamos, muchas de las funcionalidades que tenía ChatGPT. Pero también le implementaron otras que desde mi punto de vista son bastante útiles, digamos, para una persona del día a día. Y vamos a ver cuáles son estas ventajas que tiene Bing con ChatGPT que no tenía o que no tiene el ChatGPT normal. Por ejemplo, lo que más se ha criticado de Bing con respecto a ChatGPT es de que en sus primeras versiones del texto, digamos, a las personas que tenían acceso a este Bing con ChatGPT, era de que las respuestas o el diálogo máximo que se podía tener era de 5 preguntas y respuestas. Después de esas 5 ya no se podía, pero el día de hoy, en este momento, ya no son de 5, sino son hasta 7, o por lo menos en mi experiencia. Y eso es lo que he observado, digamos, porque yo ya tengo más o menos como una semana utilizando su versión beta, y he visto que se ha ido incrementando. Primero le incrementaron a 6 y actualmente es a 7. Entonces, en ese sentido, digamos que yo confío de que próximamente van a irlo incrementando un poco más. No sé cuánto, realmente yo creo que va a llegar un momento en que no va a pasar de unas 10 preguntas y respuestas. Pero bien, esto es, digamos, desde el punto de vista de lo negativo de Bing con ChatGPT que tiene con respecto al ChatGPT que todo el mundo conoce. Pero como les digo, Bing con ChatGPT tiene algunas ventajas con respecto a la tradicional que todos conocemos. Por ejemplo, para esto me voy a ir al ChatGPT tradicional. Y pues bueno, ustedes ya conocen toda la interfaz que tiene ChatGPT y básicamente tendríamos que escribir aquí la pregunta y tenemos preguntas y respuestas ilimitadas, lo cual lo hace muy potente. Pero una de las grandes desventajas que tiene este ChatGPT con respecto al de Bing es la conexión a la base de datos del internet, es decir, a la información o datos en tiempo real, ¿ok? Lo que hay actualmente en internet. Recordemos que esta versión, este ChatGPT se entrenó con bases de datos de hasta el 2021, es decir, todo lo que se produjo se hizo después del 2020, en el 2022 y actualmente en el 2023, pues nada de eso va a tener información. Por ejemplo, si yo le pregunto aquí cuál es el empresario que aparece en la película de Don't Look Up y le doy a enviar, pues bueno, me dice que lo siente, pero pues que no encuentra esa información y no conoce esa película. ¿Por qué? Porque fue una película que se lanzó en el 2022, el año pasado, y dice básicamente que pues no la conoce, ¿no? Que no tiene ninguna información relevante a eso. Entonces, esto parece poca cosa, pero sí es muy importante, porque realmente cuando entramos en internet, la mayoría de veces queremos información moderna, actual, lo más actual. No queremos información del 2020, aquí te va a dar información de la pandemia. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, esta es una de las primeras ventajas que tiene Bing. Vamos al caso de Bing. Y si yo le pregunto, para esto, y aquí yo estoy en el celular, así es la interfaz de Bing, de ChatGPT implementado en Bing. Y vamos a ver que en el centro me aparece este circulito azul donde se va a abrir el chat. Y me aparece aquí la que yo le puedo hacer la pregunta, ¿ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Le voy a hacer exactamente la misma pregunta y vamos a ver qué nos responde. Evidentemente, como es una versión todavía a prueba, todavía no es la versión final, pues tarda un poquito, ¿no? Pero básicamente nos da información y ya me dice aquí, según los datos de Bing, es decir, ya del buscador de Bing, según los resultados de búsqueda, el empresario que aparece en la película de Don't Look Up es Peter Schirwell, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, el caso es que me dice información sobre la película, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos acceso a información moderna, a información contemporánea, actual, no previa del 2021, ¿ok? Entonces esa es la primera ventaja que yo le encuentro a Bing con respecto al ChatGPT tradicional. La segunda ventaja que yo le encuentro a Bing con respecto al ChatGPT tradicional es la capacidad o la posibilidad de poder hacer comandos de voz, preguntarle directamente hablando. ¿Puedes darme más información sobre la película, por favor? Y aquí viene la tercera ventaja que tiene de Bing con respecto a ChatGPT. Es esta. Claro. La película Don't Look Up es una sátira de ciencia ficción que se estrenó en Netflix el 24 de diciembre de 2021. Trata sobre dos astrónomos que intentan alertar al mundo sobre un cometa. Es decir, tienen la capacidad de no solamente poderle hacer preguntas directamente con el comando de voz, porque eso lo podríamos hacer también, digamos, con el método del teclado de Google a través del ChatGPT. Pero esta parte te responde
directamente con voz. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si lo implementamos al conducir o yo que sé, para muchas cosas en las cuales no queremos estar escribiendo y queremos simplemente preguntarle las cosas. En ese sentido, evidentemente le va a dar una ventaja muy grande desde mi punto de vista a la versión de Bing y de ChatGPT con respecto a la versión que todos nosotros conocemos, a la tradicional. Si bien muchas de las ventajas, digamos, que tiene la versión de Bing con respecto a ChatGPT tradicional podrían sustituirse, digamos, con extensiones en Chrome, por ejemplo, ¿vale? De hecho, les voy a hacer un video sobre todas las extensiones, o más bien las más populares o las mejores extensiones que podemos utilizar, digamos, en Chrome para hacer más potente ChatGPT. Pero estamos hablando, y por eso es que les enseñé la versión de Bing en celular. ¿Por qué la versión de Bing en celular? Porque es la que la mayoría de la gente vamos a utilizar. Actualmente ya solamente a nivel trabajo, cosas por el estilo, utilizamos la PC. La gran mayoría del tiempo utilizamos el celular en la bolsillo. Y en este sentido, pues digamos que el hecho de que podamos utilizar el explorador de Bing con información en tiempo real, pues evidentemente le da muchas ventajas. No tendríamos que irnos a la computadora, abrir el Chrome, tener la extensión y todo esto. Pues bueno, realmente la que vamos a utilizar es la del celular, y en ese sentido digamos que tiene ventajas la de Bing. Entonces, como vemos, pues bueno, realmente la implementación de ChatGPT en Bing no es tan mala como muchas veces se dice. Realmente tiene muchas ventajas. Estas son las primeras que yo le detecto, digamos. Voy a seguir revisándolo un poco más y les traeré más información con respecto a esta versión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que vale la pena, digamos, la versión de Bing? O quedarnos con la versión de testing, la versión tradicional, la versión open source, que es la que todo el mundo, digamos, está promocionando. Déjenme sus comentarios, nos vemos y hasta la próxima.